Renacimiento francés. Durante la Edad Moderna, Francia se extendió rápidamente por provincias distintas como Bretaña, Picardia o Provenza, que se incluyeron por primera vez dentro de la órbita de la corona francesa. En torno a 1559, era un tercio más grande que 100 años antes, al terminar la Guerra de los 100 años. Su interés por expansionarse se fijaba ahora en el norte de Italia, pero su política provoca rivalidad con las pretensiones españolas, dando lugar a numerosas guerras en esta zona. La literatura. La modernización de la literatura francesa no tuvo lugar hasta el siglo XVI, y como todos los europeos, el Renacimiento francés es deudor de Italia y de precauciones humanistas. El introductor de la nueva era poética será Clement Marot, poeta oficial del reinado de Francisco I, el primero que compone sonetos en Francia. A caballo también entre la tradición y el Renacimiento, cabe situar la obra de Rabelais, de 1490 a 1553. Vida de Gargantúa y Pantagruel, sin argumento unitario, constituye una burla y una sátira contra el lenguaje en cuanto cultura y saber institucional, contra las conservadoras autoridades académicas sobornistas, contra los católicos, contra los clérigos y el sistema eclesial. Luego tenemos la aparición del grupo poético de la Pléjade, dominado por Pierre de Ronsard, 1524 a 1585. Su obra comenzó con las odas sujetas a la influencia de Píndaro y Horacio, verdadera exposición de elementos clásicos, aunque no exenta de originalidad, y cuya temática central es el amor y la fugacidad del tiempo. Francois Rabelais nació en Poitou, Francia, 1494. Escritor y humanista francés, célebre por su obra Gargantúa y Pantagruel. Siguió la carrera religiosa como franciscano y fue reconocido por su entorno como un humanista de prodigioso saber. Su humor satírico, que en ocasiones atañe al ambiente eclesiástico, lo hizo víctima de la intolerancia y la persecución, y lo obligó a buscar la protección de personajes poderosos como Guillaume du Villahay y Margarita de Navarra. Se integró a la orden benedictina y, tras romper sus votos, estudió y enseñó medicina, preparó ediciones de las obras de Hipócrates y Galeno, y tuvo 2 hijos. Mientras ejercía como médico, asumió su vocación literaria y publicó bajo seudónimo su primera novela, Los horribles, espantables hechos y proezas del muy renombrado Pantagruel, rey de Dipsodes, donde demostró su desbordante fantasía, su magistral arte narrativo, su genio cómico y la riqueza de su lenguaje. Aunque condenado por la soborna como obscena, esta obra, que satirizaba la fanfarronería de su época, gozó de gran éxito entre el público. En 1534 dio a la imprenta La vida inestimable del gran Gargantúa, y luego de reincorporarse a la orden benedictina y tras 11 años de silencio, publicó su tercer libro de los hechos y dichos heroicos del noble Pantagruel, un trabajo que volvió a ser tildado de hereje en 1548. Aparecería el cuarto libro de los hechos y dichos heroicos del noble Pantagruel. Muere en París en 1553. Su obra Gargantúa y Pantagruel, con agudo ingenio fantasioso, imaginación y un manejo magistral del lenguaje, el autor abarca en ella desde las posibilidades humorísticas más groseras y escatológicas hasta la más lúcida sátira, burlándose de instituciones, fanfarrones, abogados, médicos, académicos, oculistas y religiosos. También integra el legado de las letras medievales, clásicos e italianos, al ilustrar la experiencia humana por medio de la exuberancia del lenguaje y de las situaciones, mientras hace gala asimismo de una gran erudición a lo largo de sus variadísimas parodias, que describen episodios heroicos y caballerescos, viajes, batallas, sucesos personales, eventos históricos y encrucijadas morales. Pantagruel es el gigante del también desaforado rey Gargantúa, que protagoniza con este los libros de Rabelais, englobados bajo el título común de Gargantúa y Pantagruel. Para la creación de este personaje, el autor francés se inspiró en la figura de un diablillo que se divertía en dar sed a los hombres, pero Pantagruel no posee sed de agua, sino de conocimientos, algo inherente al espíritu de la época renacentista.
de que data la obra, aunque en los textos no se caracterice tampoco por su fragilidad, todo lo contrario, Pantagruélico ha pasado a ser un sinónimo de excesivo en lo que refiere a la comida y a la bebida. Michel Eycken de Montaigne nació en Château de Montaigne, Périgord, en 1533, creador con sus ensayos del género literario así llamado. Michel Eycken de Montaigne es uno de los escritores más influyentes de la literatura y de la historia de las ideas en Occidente, miembro de la nobleza administrativa de Francia. Aprendió latín antes que francés, estudió derecho y fue miembro del Parlamento de Burdeos, ciudad de la que más adelante sería nombrado alcalde, caracterizándose en este cargo por su eficiente mediación entre católicos y protestantes. La amistad con el humanista y escritor La Boétie, iniciada a los 24 años de edad, le resultará intelectualmente enriquecedora y determinante en su vida. Tras la publicación de su primer trabajo literario, una traducción de la teología natural del monje español Ramón Sebón, Montaigne se retiró para dedicarse al estudio, la meditación y la escritura. Comenzó a escribir entonces sus ensayos, textos en los que testimoniaba la actividad, los movimientos y los descubrimientos de su propio ser y de la relación de éste con los otros y con el mundo. Hasta su muerte, Montaigne no dejaría de dedicarse a estas piezas reveladoras de su integridad y un continuo esfuerzo de autoconocimiento. Como testimonio, su nombre y los ensayos ajenos a dogmatismos connotan una actitud intelectual centrada en el planteamiento de preguntas y el intento de responder a ellas. Montaigne examina en estas páginas numerosos aspectos de la vida y la realidad, de la diversidad, de la educación, la anatomía o los habitantes del Nuevo Mundo. Tras la primera entrega de los ensayos en 1590, su espíritu inquieto y su curiosidad natural llevaron al autor a viajar por Francia, Alemania, Suiza, Austria e Italia. Su Journal de Voyage sería publicado póstumamente en 1774, respetado por los reyes Enrique III y Enrique IV. Montaigne tuvo asimismo detractores y atacantes en medio de la intolerancia religiosa que vivía su país, llegando a ser arrestado por la Liga Protestante y a ser leído, apropiado y malentendido durante siglos por diferentes bandos ideológicos. Pascal se opuso a su supuesto escepticismo. Diderot y Voltaire lo vieron como un precursor de la Ilustración. Rousseau admiró su arte del autorretrato y escritores como Shakespeare, Flaubert o Howells exploraron sus textos con funciones.